Aquel verano se sentía diferente, cargado de una extraña electricidad. Por fin habían llegado las vacaciones de la universidad y me encontraba solo en casa, o casi. Mi madre Elena acababa de regresar después de pasar unos días en Puebla con su hermana, mi tía Carmen, y casi de inmediato, había vuelto a salir para visitar a una amiga. Una semana antes mi padre, Ricardo, se había marchado a Monterrey por un viaje de negocios de 2 meses, dejándome a mí, un estudiante de 18 años recién salido de mi primer año en la UNAM, como el único hombre de la casa. Y yo sabía exactamente cómo quería aprovechar ese tiempo de soledad. En cuanto el coche de mi madre desapareció por la calle, cerré la puerta principal con llave. El sol de la tarde en la Ciudad de México caía a plomo, calentando el asfalto y haciendo que el aire vibrara. Subí a mi cuarto, me quité la ropa hasta quedarme en calzoncillos y reuní mis utensilios habituales, una caja de pañuelos y un bote de jabón líquido. Estaba listo para lo que sabía que sería una larga y placentera sesión de autocomplacencia. El tiempo voló mientras me entregaba a mi pasatiempo favorito, haciendo pausas breves para recuperar el aliento y navegar por diversas páginas para adultos que tenía marcadas. Sin darme cuenta, habían pasado más de 4 horas. Normalmente mi madre se quedaba mucho más tiempo en casa de su amiga Lupe, pero aquel día yo estaba tan absorto con los auriculares puestos a todo volumen, que no oí el sonido familiar del motor de su coche ni la puerta principal abriéndose. De repente la voz de mi madre, llena de incredulidad y un shock palpable, atravesó el ruido de mis auriculares como un cuchillo. «Por Dios, Mateo. ¿Qué estás haciendo? Detén eso ahora mismo». Me quedé paralizado de puro terror mientras ella salía corriendo de mi habitación, con el rostro pálido. La conmoción de su aparición repentina me dejó aturdido, sin poder procesar lo que acababa de suceder. Cuando por fin mi cerebro asimiló la catástrofe, mis pensamientos se convirtieron en un torbellino caótico. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo le explico esto? ¿Hay alguna explicación posible? Me sentí como un niño pequeño al que hubieran pillado robando dulces, pero 1000 veces peor. La vergüenza era una ola de calor que me subía por el cuello y me quemaba las orejas. Después de lo que pareció una eternidad, reuní el valor suficiente para enfrentarla. La encontré en la sala de estar, sentada en el sofá, con la mirada perdida en la pared. Su rostro era una máscara de decepción y confusión. Me acerqué con la lentitud de un condenado a muerte. «Lo siento mucho, mamá», murmuré con la voz apenas audible. «No sabía que volverías tan pronto. No volverá a pasar. Te lo prometo». Ella no dijo nada. Simplemente me miró con los ojos todavía abiertos por la sorpresa, antes de levantarse y caminar en silencio hacia la cocina. El resto de la tarde transcurrió en un silencio denso y torpe. Cenamos unas quesadillas que preparó sin decir una palabra, evitando cualquier contacto visual. La tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Yo solo deseaba con todas mis fuerzas que el día terminara, que pudiera esconderme en mi cama y desaparecer. Pero a pesar de la incomodidad asfixiante, no podía evitar el deseo de terminar lo que había empezado. Era una necesidad casi física, una comezón que necesitaba rascar. Después de la cena, me retiré a mi habitación, dejando la puerta ligeramente entreabierta para poder oír a mi madre mientras terminaba de lavar los platos en la cocina. Pensé que estaba siendo astuto, pero ella, al parecer, tenía su propio plan. Abrió el grifo de la cocina al máximo, creando una cortina de sonido que ahogó por completo el ruido de sus pasos mientras se acercaba sigilosamente por el pasillo. Yo no sospeché absolutamente nada hasta que su voz sonó justo detrás de mí, serena pero firme. «Está bien, Mateo. No hagas un escándalo. Todo está bien». Casi salté de la silla por la sorpresa, intentando torpemente cerrar las pestañas del navegador en la pantalla de mi computadora. Mi madre entró en la habitación. Su mirada se posó en el contenido para adultos que todavía era visible en el monitor. Un suspiro largo y cansado escapó de sus labios. «No debí gritarte antes», dijo con la voz ligeramente temblorosa. «Es normal a tu edad. Supongo». «Lo entiendo, mamá, de verdad lo siento mucho», empecé a decir, pero ella me interrumpió levantando una mano. «Espera. Solo quiero saber con qué frecuencia haces esto». Me sentí acorralado. La pregunta era directa, sin rodeos.
Me sonrojé violentamente, pero sentí que le debía una respuesta honesta, sobre todo después del desastre que había causado. Pues todos los días, mamá. A veces, varias veces. ¿Varias veces?, preguntó ella, arqueando una ceja. ¿Cómo cuántas? 3 o 4. Supongo, respondí, encogiéndome de hombros, deseando que la tierra me tragara. Ella asintió lentamente, procesando la información. Parecía estar en una profunda reflexión, como si estuviera resolviendo un complejo problema matemático. ¿Tienes novia, Mateo? No, mamá, respondí, mi voz un hilo. Suspiró de nuevo. Está bien. Solo quiero que sepas que lo entiendo. Eres joven y tu cuerpo tiene necesidades. No tienes que avergonzarte de hablar conmigo sobre esto. Si es algo que te gusta, no quiero detenerte. Pero la realidad es que no puedo estar saliendo de la casa 3 o 4 veces al día para darte tu espacio. Así que haz lo que tengas que hacer. Simplemente ignórame. ¿De acuerdo? Antes de que pudiera articular una respuesta, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándome en un estado de completa y absoluta perplejidad. ¿Cómo acababa de tener lugar esa conversación? Se sentía completamente irreal, como una escena de una película extraña que no entendía del todo. ¿Ignorarla? ¿Hacerlo mientras ella estaba en casa? La idea era a la vez aterradora y, de una manera extraña y retorcida, liberadora. Pasaron unos días. La tensión disminuyó gradualmente, aunque un velo de incomodidad todavía nos envolvía. Durante la cena del miércoles, mi madre soltó la bomba. ¿Y bien, ya te atendiste hoy?, preguntó con la misma naturalidad con la que habría preguntado si quería más agua de Jamaica. Casi me ahogo con un bocado de arroz. Tosí, con los ojos llorosos. Mamá. Estoy bien. Vamos, Mateo, hicimos un trato. No te avergüences conmigo. Está todo bien. Sí, lo recuerdo, murmuré, todavía sintiéndome profundamente incómodo con la situación. No era fácil pasar de la vergüenza mortal a la normalidad casual en un tema como este. Perfecto, mijo. No te preocupes. Tú dale. No podía creer lo que estaba pasando. Sentía que vivía en una realidad alternativa. Después de cenar, me retiré a mi cuarto, todavía tratando de procesar esta nueva y extrañísima dinámica. Unos minutos después, mi madre apareció en el umbral de la puerta, vestida con su bata de casa habitual. A ver, pon uno de tus vídeos, dijo con una naturalidad desconcertante. Mamá, por favor, no hagas esto, supliqué, sintiendo que mi cara ardía como un comal caliente. No, Mateo, tenemos que superar esta incomodidad, insistió ella, con una determinación que me desarmó. Vamos, pon el vídeo de ayer. ¿De qué trataba? Con el corazón en un puño y rechinando los dientes, escribí la búsqueda en el navegador y abrí el vídeo que habíamos visto juntos accidentalmente. Me pidió que subiera el volumen y obedecí en silencio como un autómata. Se quedó de pie a mi lado, mirando la pantalla con lo que parecía un interés genuino y analítico. Nuestras miradas se cruzaron por un instante, y yo aparté la vista rápidamente, concentrándome con todas mis fuerzas en la pantalla. Anda, Mateo, me animó con una palmadita en el hombro. Haz lo tuyo como siempre. Salió brevemente de la habitación y regresó con una silla del comedor, que colocó justo al lado de la mía. Nos sentamos en silencio viendo el vídeo. La situación era tan surrealista que mi cerebro se negaba a procesarla por completo. Después de unos minutos que se sintieron como horas, volvió a hablar. Bueno, mijo, a partir de ahora puedes hacerlo cuando quieras. No te preocupes porque yo esté en casa. A la mañana siguiente me desperté con la sensación de haber sido abducido por extraterrestres y devuelto a una dimensión paralela. ¿Había sucedido de verdad? Realmente había estado viendo una película para adultos con mi propia madre sentada a mi lado. Parecía absurdo, pero también, de una forma que me costaba admitir, extrañamente emocionante. Más tarde ese día, sintiéndome audaz y queriendo poner a prueba los límites de nuestra nueva normalidad, decidí ver qué pasaba. Encendí el mismo vídeo del día anterior, subiendo gradualmente el volumen para que se oyera claramente desde la cocina, donde ella estaba guardando las compras del supermercado. El sonido de las bolsas de plástico cesó de repente. Unos instantes después, oí pasos acercándose por el pasillo.
Mi corazón empezó a latir con fuerza contra mis costillas. Ella apareció en el umbral, con una leve sonrisa en los labios. Se acercó y me alborotó el pelo con ternura. Eso, Mateo. Diviértete. Con esas palabras se dio la vuelta y se fue, dejando la puerta de mi cuarto completamente abierta. Me quedé sentado, sintiendo una mezcla de alivio y una extraña y punzante decepción. Luego noté algo raro. La casa estaba en completo silencio. Por curiosidad, me asomé fuera de mi habitación para investigar. La puerta del dormitorio de mi madre estaba cerrada, algo inusual a las 7 de la tarde. Mientras me preguntaba qué hacer, su voz me llamó desde la cocina. La cena está lista, Mateo. Ven a comer. Un minuto dije sin apartar los ojos de la pantalla, retomando mi actividad. Mateo se va a enfriar, insistió ella, su voz con un tono de impaciencia que finalmente me arrancó de la computadora. La cena transcurrió en un silencio casi absoluto, pero esta vez era diferente. No era tenso, sino más bien pensativo. Apenas hablamos. Le pregunté si había tenido noticias de papá y cuándo volvería. Su rostro se ensombreció un poco cuando dijo que su viaje se había alargado unas semanas más. Lo extraño, dijo con una nota de tristeza genuina en su voz que me tocó el corazón. A pesar de los extraños acontecimientos del día, a medida que avanzaba la noche el ambiente se relajó. Mantuvimos conversaciones normales sobre la universidad, sobre sus plantas, sobre cualquier cosa. Sonreímos y bromeamos como solíamos hacerlo antes. Por la noche vimos juntos un par de episodios de Juego de Tronos antes de retirarnos cada uno a nuestras habitaciones. Eran casi las 11 de la noche, pero no tenía sueño. Decidí entregarme a mi ritual nocturno, pero esta vez, para variar, en la gran televisión de la sala de estar. Apenas me había acomodado en el sofá cuando mi madre salió de su habitación, como si un sexto sentido la hubiera alertado. «Ah, ¿vas a ver eso aquí?», preguntó, sentándose a mi lado en el sofá con total naturalidad. «La próxima vez, llámame». «Yo también quiero ver». «¿Los dos?», pregunté, todavía asombrado por su franqueza. «Bueno, cuando yo esté en casa, sí. Me llamas y lo vemos juntos». Mientras nos sentábamos, ella rompió el silencio. «¿Te gusta esa actriz?» «Sí, mamá. Es la misma del vídeo de ayer. ¿Sabes? Tiene 47 años. Es 10 años menor que yo, pero se ve increíble». Mi madre se rió. «Estoy de acuerdo. Seguramente hace mucho ejercicio». Sonreí, aliviado de que pudiéramos bromear sobre el tema. De repente se levantó. «¿A dónde vas?», pregunté. «Ahora vuelvo. Te tengo un regalo». Se me había olvidado. Unos instantes después, regresó con las manos detrás de la espalda. «¿Adivina qué es?», dijo en tono juguetón. «No tengo ni idea», respondí, siguiéndole el juego. «A ver, adivina qué escondo», se rió satisfecha con mi reacción, y me tendió una pequeña bolsa negra de una tienda de electrónica. «Pensé que esto podría serte útil». «No sé. Yo nunca los he usado». Dentro había un par de auriculares de alta calidad, con cancelación de ruido. Levanté la vista y vi su sonrisa satisfecha. «¿Te gustan, mijo?» «Guau». «Gracias, mamá», dije sinceramente conmovido por el gesto. «Pruébalos», anda, me animó instándome a comprobar la calidad del sonido. Tenía sentimientos encontrados. Una parte de mí estaba decepcionada de que fueran solo unos auriculares. Pero otra parte estaba inmensamente aliviada de que no fuera algo más extraño, como un juguete sexual o algo por el estilo. Era un regalo considerado, uno que reforzaba nuestro nuevo entendimiento sin cruzar ninguna línea extraña. Era práctico y, a su manera, muy maternal. «Suficiente por hoy», dijo ella, levantándose. «Es hora de dormir. Yo recojo aquí». «Buenas noches, mamá», respondí, dirigiéndome a mi habitación. «Buenas noches, Mateo». Acostado en la cama, reflexioné sobre la rapidez con la que mi relación con mi madre se había transformado. Me preguntaba qué podría pasar en los próximos días, sintiéndome a la vez ansioso y nervioso por esta nueva dinámica. A la mañana siguiente me desperté con una extraña mezcla de emoción y ansiedad. Los últimos días habían reconfigurado por completo mi relación con mi madre,
y no estaba seguro de cómo navegar esta nueva realidad. En la cocina, ella ya estaba preparando el desayuno, unos chilaquiles rojos cuyo olor llenaba toda la casa. Me saludó con una cálida sonrisa, como si nada fuera de lo común hubiera sucedido. «Buenos días, Mateo. ¿Dormiste bien?» «Sí, gracias», murmuré, todavía un poco aturdido. «Los nuevos auriculares son increíbles, mamá. El sonido es perfecto». Ella asintió, satisfecha. «Me alegra que te gusten. Pensé que te serían útiles». Desayunamos en un silencio agradable. La tensión de los días anteriores parecía haberse disipado por completo. Cuando terminé mi café, mi madre se aclaró la garganta. «Mateo, he estado pensando. Quizá deberíamos establecer algunas reglas para nuestro nuevo acuerdo». Mi cara se puso roja, pero asentí para que continuara. «Primero, y esto es lo más importante, esto se queda entre nosotros. Tu padre no tiene por qué saber nada de nuestro pequeño arreglo». «¿De acuerdo?». Asentí, sintiendo una oleada de alivio. Ella sentía lo mismo. Proteger a papá de esto era una prioridad para ambos. Segundo, continuó, si vas a atenderte en la sala, avísame. No quiero volver a sorprenderte. Asentí de nuevo, agradecido por su enfoque sorprendentemente pragmático. Y por último añadió con un tono más suave, si alguna vez quieres hablar de algo, y me refiero a cualquier cosa, estoy aquí. No te voy a juzgar. ¿Entendido? Asentí por tercera vez, sintiendo un repentino torrente de ternura hacia ella. A pesar de toda la rareza, mi madre estaba tratando genuinamente de apoyarme, de entenderme a su manera. Durante los días siguientes, nos acomodamos en una nueva rutina. Yo continuaba con mis actividades habituales, pero con una recién descubierta sensación de libertad. Mi madre cumplió su palabra, sin hacerme sentir nunca avergonzado o cohibido. Una noche, aproximadamente una semana después de nuestra primera conversación, estaba sentado en la sala de estar, viendo un vídeo particularmente explícito en la pantalla grande. Le había avisado a mi madre, tal como habíamos acordado, así que no me preocupaba que entrara. Para mi sorpresa, se unió a mí en el sofá, con una copa de vino en la mano. «¿Te molesta si veo contigo?», preguntó casualmente. Me encogí de hombros, tratando de parecer indiferente a pesar de que mi corazón latía desbocado. «Claro, si quieres». Nos sentamos en silencio durante un rato. El único sonido era el de la televisión. Por el rabillo del ojo observaba la reacción de mi madre. Parecía genuinamente intrigada, sorbiendo su vino de vez en cuando y moviéndose ligeramente en su asiento. «Es muy atractiva», comentó mi madre, señalando a la actriz en la pantalla. «¿Qué es lo que te gusta de ella?». Dudé sin saber cómo responder a una pregunta tan directa en ese contexto. «Bueno, supongo que me gusta su confianza. ¿Y sus curvas?». Mi madre soltó una risita. «Sí, eso lo he notado. Sabes, yo tenía una figura así antes de tenerte». La miré sorprendido por su franqueza. «Todavía eres guapa», mamá, dije, sintiéndome incómodo al hacerle un cumplido en este contexto, pero diciéndolo con sinceridad. Ella sonrió complacida. «Gracias, Mateo. Es muy dulce de tu parte». A medida que avanzaba el vídeo, me fui excitando cada vez más, a pesar de la presencia de mi madre, o quizás, en parte, a causa de ella. Intenté mantener la compostura, ocultando mi reacción física. Al notar mi creciente incomodidad, ella habló. «Mateo, cariño, está bien. Recuerda lo que te dije. No te avergüences conmigo. Si necesitas desahogarte, adelante». Me quedé helado, sin estar seguro. ¿Había oído bien? ¿Qué quería decir exactamente? Ella asintió, su expresión era alentadora. «Si quieres, no me importa. Incluso puedo darte algunos consejos. Si quieres». Su oferta me dejó sin aliento, superando cualquier cosa que pudiera haber imaginado cuando comenzó esta nueva dinámica. Una parte de mí quería huir a mi habitación, avergonzado, pero otra parte, una parte más fuerte y curiosa, estaba intrigada por su propuesta. Lenta, vacilantemente asentí. «De acuerdo», murmuré apenas audible. Mi madre dejó su copa de vino en la mesita y se giró hacia mí. «Bien. Empecemos por la respiración. Relájate.
Tienes que estar completamente relajado. Respira hondo. Seguí sus instrucciones, sintiendo cómo la tensión abandonaba mi cuerpo poco a poco. Bien, continuó. Ahora, empieza despacio. No tengas prisa. Siguiendo sus indicaciones, me volví hiperconsciente de su presencia a mi lado. Era surrealista que mi madre me estuviera guiando en un acto tan íntimo, pero no podía negar la oleada de excitación que me provocaba. Me ofreció algunos consejos más, su voz suave y tranquilizadora. Eso es. Concéntrate en lo que se siente bien. No te apresures. Mantén un ritmo constante. Sus palabras, combinadas con los estímulos visuales y la novedad de la situación, me llevaron rápidamente al límite. Mamá, estoy cerca, dije con la voz entrecortada. Está bien, cariño. Déjate llevar. No te contengas, susurró. Con un gemido ahogado, alcancé el clímax. Olas de placer me recorrieron. Cuando la euforia se disipó, me invadió una mezcla de vergüenza y éxtasis. Mi madre me tendió la caja de pañuelos que había dejado en la mesa. Una leve sonrisa se dibujaba en su rostro. ¿Te sientes mejor? Asentí, incapaz de mirarla a los ojos. Sí. Gracias, mamá. Me dio una palmadita cariñosa en la rodilla. De nada, Mateo. Me alegra haber podido ayudar. Ahora, ¿que no vas a limpiarte mientras preparo algo de cenar? Mientras me dirigía al baño, mi mente daba vueltas. ¿Qué acababa de pasar? ¿Cómo habíamos pasado de una confrontación incómoda a algo que parecía sacado de una película extraña? Y lo más importante, ¿hasta dónde llegaría todo esto? En las semanas siguientes nuestra relación poco convencional siguió evolucionando. Mi madre se involucró más, ofreciendo consejos y a veces, uniéndose a mí para ver vídeos. Nunca participó directamente, pero su presencia y su guía añadieron una nueva y emocionante dimensión a mis experiencias. Una tarde, mientras estábamos sentados juntos en el sofá, mi madre se volvió hacia mí con una expresión seria. Mateo, tenemos que hablar de algo importante. Mi corazón se aceleró. Pensé que quizás estaba teniendo dudas sobre nuestro arreglo. ¿Qué pasa, mamá? Respiró hondo. Quiero que sepas que lo que estamos haciendo no es típico. La mayoría de las madres y los hijos no tienen este tipo de relación. Asentí, sintiendo un nudo de culpa en el estómago. Lo sé. ¿Quieres que paremos? Para mi sorpresa, negó con la cabeza. No, no es eso. Solo quiero que entiendas que este es un espacio personal y especial. No cambia nuestra relación fundamental. Sigo siendo tu madre y te quiero como a mi hijo. Esto es solo una forma poco ortodoxa de apoyarte en esta etapa de tu vida. Sus palabras me tranquilizaron y me perturbaron a partes iguales. Entiendo, mamá. Yo también te quiero y agradezco tu apoyo. Pero, ¿por qué estás de acuerdo con esto? La mayoría de las madres no harían esto por sus hijos. Guardó silencio un momento pensativa. Supongo que es porque recuerdo lo confusos y abrumadores que pueden ser estos sentimientos a tu edad. Yo no tuve a nadie que me guiara, y terminé tomando malas decisiones. Quiero algo mejor para ti. Quiero que tu generación se sienta cómoda con su sexualidad, que la entiendan sin la vergüenza y el secretismo que yo experimenté. Su honestidad me conmovió profundamente. Gracias, mamá. Eso significa mucho para mí. Ella sonrió y me abrazó. De nada, cariño. Ahora, ¿qué tal si vemos algo más tranquilo esta noche? He oído que hay un nuevo documental sobre la naturaleza en Netflix. Mientras nos acomodábamos para ver el documental, sentí una oleada de gratitud y una apreciación aún mayor por mi madre. A pesar de la naturaleza poco convencional de nuestro arreglo, su motivación provenía de un lugar de amor y del deseo de protegerme. Las semanas pasaron volando y antes de darme cuenta, el regreso de mi padre era inminente. Tanto mi madre como yo entendíamos que nuestro arreglo especial tendría que cambiar una vez que él volviera. La noche antes de su regreso, mi madre vino a mi habitación. Mateo, tenemos que hablar. Asentí, dejando a un lado el libro que estaba leyendo. Claro, mamá, ¿qué pasa? Se sentó en el borde de mi cama, con una expresión seria. Tu padre llega a casa mañana,
y las cosas tienen que volver a la normalidad. Solo quería saber cómo te sentías al respecto. Consideré su pregunta cuidadosamente. Estoy bien, mamá. Quiero decir, extrañaré nuestro arreglo, pero entiendo que no puede continuar con papá aquí. Ella asintió, aliviada. Me alegra que lo entiendas. Y Mateo, estoy orgullosa de ti. Has madurado mucho estas semanas. Espero que lo que hemos compartido te haya ayudado de alguna manera. Lo ha hecho, mamá, le aseguré. Más de lo que te imaginas. Gracias por todo. Se inclinó y me besó en la frente, algo que no había hecho desde que era un niño pequeño. De nada, cariño. Y recuerda, aunque esta fase de nuestra relación termine, siempre estoy aquí si necesitas hablar de cualquier cosa. Cuando se levantó para irse, la llamé. Mamá. Se giró. Te quiero, dije, sintiendo cada palabra. Su rostro se suavizó, una cálida sonrisa iluminándolo. Yo también te quiero, mijo. Al día siguiente papá regresó y nuestra vida familiar volvió a su rutina habitual. Pero algo había cambiado fundamentalmente entre mi madre y yo. Compartíamos un secreto, un vínculo que iba más allá de la relación normal entre madre e hijo. En los años siguientes, a menudo pensaba en aquel verano. Algunos podrían considerar lo que pasó como inapropiado, pero para mí fue una época de crecimiento, de comprensión y de amor incondicional. El enfoque poco convencional de mi madre me dio una confianza y una autoconciencia que a muchos de mis amigos les faltaba. Mientras navegaba por la universidad, formaba relaciones y entendía mi propia sexualidad, llevaba conmigo las lecciones que ella me había enseñado. Su apertura y aceptación me habían moldeado de maneras que apenas empezaba a comprender. Nuestra relación se mantuvo fuerte, aunque nunca volvimos a hablar directamente de aquel verano. Era nuestro secreto, un capítulo que nos había unido más, enseñándome lecciones invaluables sobre el amor, la confianza y la autoaceptación. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que lo que a otros les podría parecer extraño, para nosotros fue una hermosa expresión de amor maternal y confianza filial. Fue el verano que lo cambió todo y al mismo tiempo, nada.